Buenas tardes. Perdón por la premura y el poco tiempo para el descanso, pero si vamos alargando los tiempos llegaremos derrotados a las 9 de la noche cuando termina el Congreso. Quiero agradecer muy especialmente a todos los alumnos vuestra presencia. Habéis asistido y espero que sigáis asistiendo a las sesiones del Congreso, no solo masivamente, sino además con un interés y con un comportamiento de verdad excepcional. Y quiero agradeceroslo de verdad a todos los alumnos, incluso a los que habéis venido también y habéis hecho el esfuerzo de venir de la Facultad de Filosofía para escuchar las sesiones de hoy sobre Ortega y Gasset. Si podéis cerrar la puerta para que no haya ruido. Bueno, en la elegía a Ramón Sijé de Miguel Hernández, antes de esos versos estupendos de yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, hay una pequeña entradilla en la que dice Miguel Hernández ante la muerte del amigo querido Ramón Sijé, dice: en Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sijé, con quien tanto quería. Bueno, de ese con quien tanto quería, hace muchos años saqué la reflexión de que un principio esencial en la vida de cada uno, en ese ejercicio que Dorota Lezcina nos decía esta mañana de la vida como libertad, es fundamental la conquerencia, el querer juntos con otros cosas. Bueno, yo estoy especialmente encantado de estar en esta mesa con gente con la que quiero tantas cosas, con la que conquiero tanto. No tiene mucho mérito porque el Congreso lo he organizado yo y, claro, me he puesto con grandes amigos en la mesa. Pero además de grandes amigos, no están aquí por eso, porque en todo lo que he organizado durante muchos años en esta facultad y en la Fundación Ortega Marañón, pues siempre he intentado que prime la excelencia y elegir siempre a los mejores para intervenir en los proyectos de investigación, en los congresos, en todas las actividades que hemos hecho. Y las tres personas, luego presentaré uno a uno, que me acompañan en la mesa, son sin duda algunos de los profesores jóvenes, porque sois de mi generación, que más y mejor han trabajado en la obra de Ortega, en muy distintos ámbitos y aspectos, como luego señalaré. Voy a intentar ser muy breve en esta presentación. Quería destacar, porque el otro día no lo hice en la inauguración del Congreso, la imagen que hemos elegido para el Congreso, que la ha hecho Daniel Ruiz Zurita, y que intenta expresar la idea que teníamos cuando empezamos a organizarlo, ¿no? Vivimos tiempos convulsos para la democracia. Yo soy, como laindiciano, un optimista antropológico, entonces creo que nos va a ir bien, pero que hay que esforzarse para que nos vaya bien. Pero es verdad que hay situaciones preocupantes de nuestros sistemas políticos a nivel internacional. Hoy, por ejemplo, noticias bastante graves sobre el nacionalismo económico en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues esa democracia, como bien dijeron Isaiah Perlin o Raymond Aron, hay que defenderla. Hay que defender los valores esenciales de la democracia, y aunque nos parezca que se congela, pues ahí hay un fuego en el Partenón que
puede todavía darnos algo de luz. Ortega, en su libro más famoso y más difundido a nivel internacional, que se convirtió en un auténtico bestseller en los años 30, La rebelión de las masas, intentó, entre otras cosas, analizar cómo esa sociedad de masas que estaba surgiendo desde finales del siglo XIX afectaba a los regímenes políticos. Y en ese libro, que ha sido tantas veces mal leído, mal interpretado, hace dos cosas que son fundamentales y que creo que es fundamental también que recuperemos hoy. Hace una defensa de la democracia liberal, dice en un párrafo famoso: por todos los sitios se ve que se critica la democracia liberal, pero en ninguno he visto todavía que se haya inventado un régimen político que lo supere. Cualquier régimen político que pensemos a futuro tiene que apoyarse sobre los principios esenciales de la democracia liberal. Así de claro, aunque se le ha calificado de prefascista y de otras cosas por ese libro. Y lo segundo que hace Ortega en ese libro importante, entre otras cosas, es una defensa de la necesidad de constituir los Estados Unidos de Europa ante los poderes globales que empezaban a surgir y, sobre todo, ante el triunfo de la revolución bolchevique y del estalinismo, los planes quinquenales, en lo que luego se llamó más allá del telón de acero. Bueno, de algunas de estas cuestiones, de los problemas que la sociedad de masas, que por otro lado es una subida del nivel histórico, como bien deja Ortega claro en La rebelión de las masas, una mejora de la vida de la gente, y eso es un aspecto muy positivo de esa sociedad de masas. También, al mismo tiempo, por ese tipo de hombre, del hombre masa, un niño mimado que no se considera heredero, que no sabe que lo que tiene, entre otras cosas, la democracia liberal viene de una historia, ¿no? y no la conoce y no la respeta. Bueno, pues algunas de estas cosas nos van a hablar estos compañeros del alma, compañeros, por acabar con Miguel Hernández también, en esta mesa. Va a intervenir, en primer lugar, el recién nombrado catedrático, enhorabuena, de Estética y Teoría de las Artes de la Facultad de Filosofía de una de las universidades más prestigiosas de España y más antiguas, la Universidad de Salamanca. Ha dirigido el Máster de Estudios Avanzados en Filosofía y el Doctorado de Filosofía en su facultad. Este tipo de cosas normalmente en los currículums se tienen poco en cuenta, pero los que nos dedicamos a esto de la gestión universitaria, pues sabemos que nos quita mucho tiempo de otras dedicaciones a cosas que creemos más sustanciales. Ha sido vicedecano de Estudiantes y Relaciones Internacionales en la Facultad de Filosofía. Ha escrito varias monografías sobre temas de estética, estética de la limitación, la ironía estética, la comedia de lo sublime. Ha traducido y estudiado profundamente a Hegel. Ha coordinado volúmenes colectivos como Articulaciones, Perspectivas actuales de arte y estética, Estéticas del arte contemporáneo, Arte, cuerpo, tecnología. Y en su condición de estudioso de la obra de José Ortega y Gasset, querría destacar dos aspectos fundamentales. Domingo es de los primeros investigadores de nuestra generación que fue consciente de la necesidad de estudiar sobre textos canónicos, de la importancia de fijar bien los textos de los autores a la hora de estudiarlos. A él se debe el magnífico índice de conceptos, de materias, de las obras completas de José Ortega y Gasset, tanto de la edición del 83 como de luego de la nueva edición del 2004-2010. Y a él, gracias a él, tenemos varias ediciones estupendas, críticas, de la obra de Ortega, entre otras, El tema de nuestro tiempo, La rebelión de las masas, las notas de trabajo sobre Hegel, y un libro fundamental de Ortega, que es el único que tituló mal, que si lo hubiera llamado Esquema de las crisis tendría mucho más éxito, que es como se llamaba originalmente, y que se conoce como En torno a Galileo. Domingo, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Javier.
no solo por la presentación, sino también por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer sobre el ámbito orteguiano. Así que muchas gracias. Y como organizador del Congreso, por supuesto, gracias a ti y gracias también a los que llevan a cabo normalmente estos congresos, es decir, Esmeralda, Iván y Andrea, los secretarios, que seguramente son los que más han trabajado para llevarlo a cabo. Bien, yo de lo que voy a hablar es simplemente de un aspecto muy concreto de las tesis de Ortega sobre Europa, y es la referencia a la presencia de dos autores fundamentales en este Ortega de los años 40. El contexto es muy conocido. El 5 de septiembre del año 49, José Ortega y Gasset pronuncia una conferencia muy conocida en la Freie Universität de Berlín, a la que titula De Europa Meditatio Quaedam. Ese manuscrito luego lo desarrolla, lo amplía, lo utiliza para varias conferencias de la época, y lo que hace es desgranar ahí pues, sus conocidas tesis europeístas, recogiendo ideas que ya había venido tratando, sobre todo en el prólogo para franceses y el epílogo para ingleses de la rebelión de las masas. De hecho, citas y párrafos enteros de esos textos pasan a la conferencia en Berlín, mostrando que Ortega estaba pronunciando en el año 49 textos basados en ideas de los años 30, y esto es importante tenerlo en cuenta. De hecho, hay en el archivo de José Ortega y Gasset una nota de trabajo muy concreta que dice Berlín de Europa Meditatio Quaedam, con el prefacio y el epílogo, está dejando claro de dónde surge el texto. Y el tema que recorre esa conferencia es el de las nacionalidades y el del nacionalismo, pero más en concreto el de la relación de Europa con sus naciones, desde un punto de vista que Ortega trata a partir del programa filosófico que ha venido desarrollando hasta esos años, pero también a partir de la situación histórica de la Europa del momento, es decir, de la Europa de posguerra. Y de hecho el objetivo explícito de esa conferencia es mostrar lo que Ortega llama un anacronismo. El anacronismo que supone entender la idea de nacionalidad como integradora de las sociedades europeas del momento. Para él es un anacronismo porque dice que esa teoría parece olvidar completamente la convivencia, el sentimiento aglutinante que, según Ortega, habría guiado a los pueblos europeos en épocas pasadas. Entre los múltiples referentes, entre las múltiples fuentes que utiliza Ortega para esas ideas, para exponer esas ideas, hay uno muy concreto que es al que me voy a referir yo. Son las tesis de un libro concreto de Friedrich Meinecke, Cosmopolitismo y Estado Nacional, estudios sobre la génesis del Estado Nacional alemán, un libro de 1911 que Ortega lee por su edición del 28, que es la que tenemos, la que está en la Fundación Ortega. Es decir, este tipo, Friedrich Meinecke, uno de los grandes historiadores alemanes de comienzos del siglo XX, discípulo de Dilthey, y que desde la admiración por Bismarck y un Estado fuerte va discurriendo en su trayectoria hacia un liberalismo moderado y casi humanista, adquiere una importancia fundamental en la conferencia de Ortega. Y es que en la Meditación de Europa, el libro de Meinecke es utilizado de un modo exhaustivo, no solo para criticarlo o no solo para apoyarlo, sino para utilizar algunas tesis de Meinecke para introducir tesis orteguianas. Es una estrategia retórica típicamente orteguiana de utilizar algunas tesis de otros, apoyar o criticar para servir de lanzadera a su propia recepción. Bueno, pues esta presencia explícita con citas del texto de Meinecke es solo la punta del iceberg, porque disponemos, junto a esa presencia explícita que se puede leer en De Europa Meditatio Quaedam, disponemos tanto del ejemplar de Meinecke que se encuentra en la Biblioteca Personal de Ortega, un ejemplar subrayadísimo, anotadísimo por todos los lados y, por tanto, casi una especie de notas de trabajo al pie del libro, ¿no?
Y además también se dispone en el archivo de Ortega una serie de carpetas y de carpetillas de notas de trabajo que están todas dedicadas a este tema, es decir, a Mayneke, a la idea de nación y sobre todo a la idea de cosmopolitismo. Es decir, si junto al análisis de la presencia de Mayneke en ese texto vemos todo este material que está que puede explicar o que permite entender esa presencia, pues nos permite entender qué pensaba realmente Ortega sobre la idea de nación, sobre las nacionalidades, sobre Europa y el concepto de cosmopolitismo en esos años, hablando en una Alemania en ruinas. Antes de pasar a ver esto, relato una mini historia a toda velocidad del cosmopolitismo, de la idea de cosmopolitismo en Ortega para llegar enseguida a Mayneke, ¿no? Por citar solo 3 referentes, en el año 23, en el prólogo al primer número de Revista Occidente, Ortega ya comienza a hablar, ya comienza a tratar el tema del cosmopolitismo y lo hace de una forma que en el fondo nunca dejará de estar presente en su teoría. Él dice que el cosmopolitismo debe asumir siempre un juego, una dialéctica entre limitación propia y la conjunción de particularidades. Antes de la guerra, escribe Ortega, existía un cosmopolitismo abstracto, engañoso, que nacía previa anulación de las peculiaridades nacionales. Era el cosmopolitismo obrerista, bancario, del Hotel Ritz y del Sleeping Car. Tras él pervivían los pueblos en rigorosa incomunicación. El cosmopolitismo de hoy es mejor. Y en vez de suponer un abandono de los genios y destinos étnicos, significa su reconocimiento y confrontación. Solo un año después de esa tesis, en un artículo titulado precisamente Cosmopolitismo, presenta una nueva idea que enseguida va a abandonar, que es la del cosmopolitismo de ciertas minorías intelectuales. Y dice que hoy hay 2 tipos de cosmopolitismo. Uno de ellos es el internacionalismo representado por la Sociedad de Naciones, que Ortega siempre despreciará, y otro es el cosmopolitismo de ciertas minorías intelectuales, menciona. Es decir, el internacionalismo para Ortega, con el objetivo de eliminar las diferencias nacionales, en el fondo habría favorecido el nacionalismo, ¿no? Y frente a él, este cosmopolitismo intelectual sería el encargado de crear nuevos principios europeos, ¿no? Cuando al final de los años 30, con la guerra española de fondo, insista en lo peligroso de la injerencia de ciertos intelectuales en las ideas de países ajenos, es el caso Einstein, ¿no? El conocido. Ortega abandona esta idea del cosmopolitismo de las minorías intelectuales. En el año 26 vuelve a aparecer el tema, un poquito diferente, dice: adjunto a este cosmopolitismo espacial ha alentado siempre un cosmopolitismo en el tiempo. No basta con vivir con los hombres vivientes, se sentía el deseo de tratar a los antepasados. Es decir, un cosmopolitismo donde ya no solo se remite a espacios, sino también a tiempos. Razón por la que Ortega en estos años no solo va a hablar de este vínculo entre naciones, sino también del tema de la dialéctica en la historia, es decir, la conexión entre particularidades, ¿no? 1938, epílogo para ingleses, ya en párrafos que luego se van a utilizar en la meditación de Europa. Comienza a mostrar las tesis que va a defender Ortega al final de su vida. El cosmopolitismo de Ferguson, Herder, Goethe es lo contrario del actual internacionalismo. Se nutre no de la exclusión de las diferencias nacionales, sino al revés, de entusiasmo hacia ellas. Busca la pluralidad de formas vitales con vistas no a su anulación, sino a su integración. Lema de él fueron estas palabras de Goethe: solo todos los hombres viven lo humano. Es decir, este cosmopolitismo goetheano, opuesto a todo internacionalismo, permite a Ortega
no solo fundamentar su idea mediante unas bases históricas, es decir, la posibilidad de ir al pasado, sino le permite dejar muy claro que el suelo común europeo, es decir, esos principios comunes que preceden a las particularidades nacionales, se encuentran ya en tratamientos muy anteriores a los suyos y que forman parte de la historia de Europa. Y esta es la idea que conduce a Meditación de Europa y en concreto a la función que le exige Ortega a ese libro de Meinecke. Las tesis de Ortega sobre Europa y sus naciones en el fondo siempre mantuvieron el mismo hilo conductor, es decir, la afirmación de una unidad europea sostenida por la dinamicidad que produce la relación entre las diferencias nacionales y, por tanto, la pluralidad continental. Eso se mantiene siempre. Es decir, para él la sociedad europea es una convivencia entre naciones que ha sido precedida por el suelo común, el fondo común de los pueblos. Es decir, homogeneidad y diversidad. Un espacio histórico de convivencia que se mantiene a través de un equilibrio dialéctico de particularidades y que ese equilibrio dialéctico de particularidades constituye una sociedad a la que llamamos Europa. Solo cuando esos principios europeos, cuando esas vigencias europeas dejan de tener vigencia, entonces se pierde la socialización europea y, por tanto, Europa se dessocializa. Y esta es la tesis que le permite a Ortega afirmar en algún momento que parece que la Segunda Guerra Mundial habría empezado antes de iniciarse. Ha desaparecido una Europa, hay que construir otra. Una ultranación europea que supere los nacionalismos para mostrar una sociedad europea. Bueno, este carácter de ultranación europea, opuesto completamente al internacionalismo, es el que busca Ortega en esa narración histórica que en el fondo es el libro de Meinecke. Y dice Ortega, como el libro de Meinecke es un guía insuperable, por sus datos a la vez abundantes y selectísimos, para seguir el proceso formativo de la conciencia nacional alemana en su última fase, me servirá de hilo conductor en torno al cual enrollo mis propios juicios, que son muy diferentes a los de Meinecke. Es decir, que lo primero, como siempre, enfatizar la diferencia, la separación, ¿no? Y la idea es muy curiosa. Meinecke habría permitido a Ortega ver con claridad el fondo ultranacional, pero el propio Meinecke no habría sido capaz de verlo. Ortega con estos jueguecitos retóricos siempre lo hace muy bien, ¿no? De hecho, afirma, dice, los árboles nacionales europeos no dejan ver el bosque Europa a este egregio y magistral historiador. Esto es una estrategia habitual en Ortega con algunos de los autores que recibe, es decir, criticar una parte de sus teorías para, a continuación, tomarla como lanzadera para su recepción, creando ideas propias. Y en este caso, lo que hace Ortega es utilizar los textos y autores que cita Meinecke, de hecho, más que Meinecke, cita los textos y las citas de los autores que utiliza Meinecke, no para defender el talante nacionalista de esos textos y de esos autores, sino precisamente para encontrar las bases de ese fondo ultranacional europeo. Así que todo es como un juego de personajes. Aquí, Müller, Humboldt, Stein, Niebuhr, todos estos autores que para Meinecke son casos donde se percibe la idea de una nacionalidad alemana situada sobre el bloque histórico de Europa. Para Ortega, dándole la vuelta a la interpretación, no son más que la muestra de que la colectividad ultranacional ha sido defendida por autores desde diferentes perspectivas. Pongo solo un caso. Como ejemplo, el modo en el que Ortega y Meinecke utilizan a Humboldt. Es un juego de citas, si no me lío. Meinecke cita a Humboldt para enfatizar, lo leo, de ningún modo se puede olvidar la finalidad propia y verdadera de la Federación Alemana, en tanto conecta con la política europea. Es la tesis de Humboldt. Ortega, al margen de ese texto, en su ejemplar, escribe, entre admiraciones, con los bolígrafos, con los lapiceros rojo y azul de siempre, ¿no? Fondo ultranacional, estupendo.
Y en sus notas de lectura dice: estupendo párrafo de Humboldt donde se ve que reconoce solo ser posible y deseable un Bundesstaat alemán en función del equilibrio europeo, es decir, de un fondo ultranacional. Cuando Meinecke, en el propio libro que está leyendo Ortega para decir estas cosas, comenta estas ideas de Humboldt, que las traduce el propio Ortega, dice Meinecke: tampoco Humboldt pudo desprenderse totalmente de la creencia de que hay comunidades supranacionales en la vida del Estado. Dice Meinecke, ¿no? Un juego de citas, un juego de referencias. Cuando Ortega trata esta idea, dice: ojo, las mismas admiraciones con el lapicero azul, ¿no? Ojo, aquí parece que Meinecke ignora que la nación solo puede ser y existir sobre un fondo nutricio y regulador de comunidad de naciones. Es decir, que para Ortega, y voy terminando, para Ortega las naciones europeas solo evitarían la disgregación y la dessocialización si se superan a sí mismas como únicamente naciones y pasan a afirmar sus rasgos diferenciales en el fondo de esa ultranacionalidad europea. Es decir, que el talante íntimo y nacional se apoya sobre el proyecto global de ultranación y con ellos, dice Ortega, de humanismo y de cosmopolitismo. Este es el proyecto que mantenía Ortega y por ello el protagonista que permite cerrar el círculo, en la versión ofrecida en el libro de Meinecke, es un filósofo muy concreto que ya ha sido mencionado en alguna ocasión esta mañana, que es Fichte. Escribe Ortega. Todas las citas de las que está utilizando Ortega las está sacando del libro de Meinecke, al que está criticando simultáneamente. El pueblo alemán, piensa Fichte, tiene que ser radicalmente, con frenesí, el pueblo alemán. Pero lo característico de este pueblo es ser el pueblo de la humanidad. Fichte se siente hasta la médula patriota, nacional, pero su modo de sentirse nacional es ver su nación proyectada por el porvenir como el mejor programa de ser hombre que cabe. Por tanto, por humanismo, por universalismo y por cosmopolitismo. Ortega está leyendo un capítulo muy concreto del libro de Meinecke, Fichte und die Idee des deutschen Nationalstaates, sobre todo unas líneas muy concretas en las que Meinecke dice lo siguiente: Fichte es patriota, pero también cosmopolita. En tanto, dice Fichte, citado por Meinecke y citado a su vez todos ellos por Ortega, el fin último de toda cultura nacional es siempre que esta cultura se extienda por todo el género humano. Se extienda por todo el género humano. En las notas de trabajo escribe Ortega sobre ese texto de Fichte que cita Meinecke: el cosmopolitismo de Fichte en esta fecha consiste en que un pueblo extienda su modo de vida por toda la humanidad. Y en la propia Meditación de Europa completa esta frase. Para mí, esta fórmula de Fichte, exactamente entendida, es la más clara expresión vivida de lo que hoy es una nación. Es decir, una nación, entonces, y voy terminando, una nación, entonces, con Fichte y superando el tono nacionalista de Meinecke, para Ortega es una intimidad que pretende extenderse por toda la humanidad con sus limitaciones más propias, aceptando diferencias ajenas y ampliándose y creciendo con ellas. El todo, la homogeneidad, la ultranación y, claro está, el cosmopolitismo, parten siempre de esa continuación dialéctica entre las particularidades que se interrelacionan y funcionan dialécticamente a partir de un juego de limitaciones, ¿no? Todo muy hegeliano en el fondo, ¿no? Nacionalismo por cosmopolitismo. En una nota de trabajo dice Ortega: solo hacia 1810 se empieza a querer que haya naciones y empieza la idea nacionalista, el ismo, signo de doctrina. Pero este nacionalismo de 1810, por ejemplo alemán, Novalis, Schlegel, Humboldt, no era nacionalista de Alemania, sino de todas las naciones. Se quería que las naciones fuesen todas, no más la una que la extraña, porque se creía que la pluralidad divergente de modos de ser hombre era una inmensa riqueza para la humanidad. Es decir, se era nacionalista por humanismo y universalismo.
si la ultranación europea es la misma que define este cosmopolitismo y humanismo de Fichte, entonces cada nación únicamente tiene sentido a partir de su relación con ese fondo de cosmopolitismo. Es decir, Fichte, como patriota y cosmopolita, en el sentido orteguiano, es el ejemplo que se une a aquella idea de Goethe que citaba al comienzo. Es decir, aquel solo entre todos los hombres llega a ser vivido lo humano de Goethe, que cita Ortega una y otra vez en sus obras, se vincula aquí a esa cultura que se extiende por toda la humanidad de Fichte. Y todo esto permite cerrar el recorrido. En 1949, en la conferencia de Ortega en la Sociedad Vascongadas de Amigos del País, vuelve a aludir a Goethe, pero como si estuviese cerrando todo este discurso. Este movimiento goetheano cosmopolita, que es de signo opuesto, conste, a todo internacionalismo, va del terruño hacia la más amplia unidad. No abandona a aquel, sino que lo transporta hacia una forma superior de ser hombre. Es decir, que en este contexto, los dos, Goethe y Fichte, discurren en paralelo. Por un lado, movimiento goetheano cosmopolita que muestra esa conjunción de limitaciones al poder sostener que solo entre todos los hombres es posible vivir lo humano, y el cosmopolitismo de Fichte que extiende la limitación propia por toda la humanidad. Ambos ideas y ambos autores se reúnen en Ortega a través de esta dialéctica de diferencia y particularidades que convierten su humanismo cosmopolita en otro paso, en un escalón más de la historia de los principios comunes de la sociedad europea. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Hernández Sánchez, por las múltiples sugerencias de tu ponencia, por haberte ajustado muy bien al tiempo. Me recordaba tu exposición a esa carta que le escribe Ortega a su novia, siendo muy jovencito, desde Alemania, cuando pensaba presentarse a una cátedra en Soria de instituto, diciéndole que había que rodear el cuerpo de una patria chica, de una ciudad pequeña, pero que el espíritu tenía que estar siempre abierto a la humanidad. Bueno, interviene en segundo lugar el profesor Ignacio Blanco Alfonso, profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, doctor en periodismo con una tesis sobre los géneros periodísticos en la obra de Ortega y Gasset, que se ha convertido sin duda en una referencia en todos los que quieren estudiar la obra periodística de Ortega, que es casi toda, porque como bien ustedes saben, Ortega casi todos sus libros los publicó previamente en los faldones, en los folletones, imitando al francés feuilleton, del Sol, ¿no? O antes del Imparcial o de La Nación de Buenos Aires también. Ha sido miembro del equipo de investigación y de edición de las nuevas obras completas de José Ortega y Gasset, que es una edición crítica en 10 volúmenes de casi 11.000 páginas, donde tuvimos la oportunidad de pegarnos durante varios años por todas las comas para fijar el texto. Como nos decía el profesor Juan Pablo Fusi, que en aquel momento era director de la Fundación Ortega, esa coma ya la habéis discutido bastante, podéis pasar a la siguiente. Ya lleváis varios meses con la misma coma, podéis pasar a la siguiente. Además de esta dedicación a la obra de José Ortega y Gasset, de la que ha publicado también numerosos artículos, una serie sobre la prensa, una serie sobre la muerte de Ortega en la revista Estudios Orteguianos, un itinerario sobre el acontecimiento de la muerte de Ortega y la repercusión que eso tuvo a nivel internacional y en la prensa. Se dedica en estos últimos años a estudiar los medios de comunicación y especialmente la transformación
del mensaje periodístico en la era digital y muy especialmente en los últimos tiempos a trabajar sobre las fake news. También, como todos, no nos queda otro remedio, tiene una parte de gestión. Es director del Máster Universitario de Periodismo Cultural desde el 2008. Fue el primer máster que existió sobre el periodismo cultural y es director también de la revista Doxa Comunicación. Además, ha sido profesor visitante de las universidades de Génova, del Pacífico, en Perú, en Lima y de Cambridge, y ha participado en numerosos proyectos de investigación y es el investigador principal de un proyecto de investigación que se llama Programa de Actividades sobre Vulnerabilidad Digital, financiado por la Comunidad de Madrid y por la Unión Europea. Profesor Blanco, tiene la palabra. Muchísimas gracias, querido Javier. Buenos días a todos. En primer lugar, es un honor estar en la Universidad Complutense, en esta facultad, en su 75 aniversario, para participar en este magnífico Congreso Internacional. Es un honor y es un placer porque estoy rodeado de grandes amigos, como Javier muy bien se ha ocupado en la introducción, no solamente en la mesa, con los que tengo el honor de compartir esta mesa, sino también entre el público. Está llena de compañeros de España, del extranjero, y es un placer compartir con vosotros esta sesión. Bueno, yo soy bastante obediente a las indicaciones del director del Congreso. Aquí vamos a hablar de los desafíos de la democracia. Y me atrevo a abordar este tema desde la perspectiva que vengo estudiando desde hace un par de años. Estuve 6 meses en Cambridge, como ha dicho el profesor Zamora, y fue una época muy interesante para estar en un sitio como Cambridge, porque acababa de ganar Donald Trump en noviembre las elecciones en Estados Unidos y en junio había triunfado el Brexit, ambos acontecimientos de forma totalmente inesperada, como ustedes saben, ¿no? Entonces fueron 6 meses muy intensos para empezar a trabajar sobre un concepto que hoy creo que todos los que estamos en la sala estamos muy familiarizados con ellos, como es el concepto de posverdad y de fake news, pero que entonces no eran tan frecuentes. De hecho, en la literatura académica anterior al año 16, estos conceptos apenas son tratados, ¿no? Sin embargo, el crecimiento exponencial ha sido desde 2016 para acá. Claro, 2 años que llevo trasteando este tema y tratando de entender qué significa posverdad o qué queremos decir con posverdad y por qué nos hemos valido de esta palabra para expresar un problema de nuestro tiempo, pues te lleva obviamente a muchas lecturas y a muchos autores que lo han trabajado. Yo he sintetizado esas ideas en 7 folios y medio, de modo que esto no debería pasar de los 14 minutos, Javier. O sea que, y confío en dejar alguna idea interesante para el público, que estoy seguro de que les va a resultar estimulante, por lo menos porque es una aproximación al problema del Congreso, creo que desde la perspectiva de la comunicación, que si no me equivoco es la única que hay planteada en todas las ponencias, ¿no? Una de las características de nuestro tiempo es la transformación del espacio público por el cambio de paradigma de la comunicación social. El modelo analógico basado en una comunicación unidireccional, vertical y sólida que dominó el siglo XX, saltó por los aires con la irrupción de Internet. Este hecho dio lugar al actual paradigma digital, basado en una comunicación multidireccional, de estructura reticular, que permite una comunicación horizontal de usuario a usuario, en un flujo comunicativo permanente, líquido, dirá Bauman, cuya ausencia de estructuras preestablecidas impide que se pueda predecir, aumentando con ello la incertidumbre, que es uno de los rasgos de nuestro tiempo. En términos prácticos, esta transformación del espacio público quiere decir que la prensa ya no establece la agenda política ni social. En la medida en que los periódicos han perdido el control de la distribución de las noticias en favor de las redes sociales, la agenda pública queda al albur de otros emisores, anónimos o desconocidos. Si bien el proceso de convergencia mediática consiste en un complejo proceso cultural, como explica Jenkins, en el que los medios de comunicación tradicionales conservan gran parte de su influencia, es un hecho que hoy día cualquier persona conectada a Internet en cualquier lugar del mundo es un potencial líder de opinión o un comunicador de masas. Si en la plaza Tahrir se concentran miles de egipcios que retransmiten en directo las protestas contra el régimen a través de sus teléfonos móviles, una aplicación de Instagram permitirá a las cadenas de televisión seleccionar los planos que más les interesen y retransmitir desde Madrid, Londres o Nueva York
aplicando una realización audiovisual a distancia y gratuita con miles de cámaras diseminadas por el lugar de la noticia. Es el llamado periodismo ciudadano, un concepto novedoso que puede ser entendido de dos formas divergentes, como una oportunidad en tanto que democratiza el acceso universal a los canales de comunicación de masas y como una amenaza, porque al multiplicar el número de emisores crece en idéntica proporción el potencial riesgo de mensajes malintencionados. Esta pérdida de control sobre la agenda pública por parte de los medios tradicionales ha venido acompañada de una devaluación cultural del concepto de autoritas, en el sentido clásico del término. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han lo describe como un proceso de pérdida de respeto. El conocimiento y la sabiduría que estaban reservados al experto, al especialista, ya está disponible en la red, de tal suerte que ahora es el paciente quien le dice al médico lo que le pasa cuando va a la consulta, o es el alumno quien corrige al profesor, porque paciente y alumno lo han visto en Internet. El hombre contemporáneo confunde ver con comprender y cree que sabe lo que ocurre, cree que está informado como consecuencia de la pérdida de autoritas. Esto significa que la función prescriptora del profesional de la información o del experto se diluye en el flujo permanente de la información digital, cuya horizontalidad sitúa en un plano de equivalencia intelectual cualquier mensaje difundido por las redes. Es el signo de nuestro tiempo, un tiempo en el que el individuo, el hombre red, me gusta llamarlo a mí, se ha entregado a la ilusión de las redes sociales como medio democratizador, cuando en realidad lo que ha conseguido las redes sociales es llenar el espacio público de desorden. Para Daniel Innerarity, si estamos en una época de creciente incertidumbre, no es porque alguien esté creando deliberadamente confusión, o no solo por esto, sino porque carecemos de instrumentos que organicen los datos, ponderen los juicios y ofrezcan una visión coherente de la realidad. Uno de los problemas de la comunicación digital es que genera mucha más información, pero no está demostrado que mayor cantidad de información optimice nuestra capacidad para tomar mejores decisiones. Más bien al contrario, la propagación de noticias falsas genera ruido y atrofia la capacidad de comprensión de la realidad. Cuanta más información se pone a disposición, más impenetrable se hace el mundo, afirma Han, pues en un determinado punto la información ya no es informativa, sino deformativa, y la comunicación ya no es comunicativa, sino acumulativa. Simultáneamente, el poder ha cambiado de manos. En el paradigma digital, el poder está concentrado en unas instituciones privadas que poseen nuestros datos, empresas tecnológicas con sus intereses particulares. En la medida en que conocen nuestras emociones y afectos, nuestras preferencias y nuestra ideología, nos dirán qué informaciones son apropiadas para nuestros intereses. En mi opinión, estamos ante una nueva forma de despotismo, en la que algoritmos secretos determinarán nuestra visión del mundo. Y no vayan a pensar que esto es simple retórica. Facebook tiene 2.300 millones de usuarios. Facebook es un continente, es un tercio de la humanidad. No quiero decir que la opinión pública no fuera víctima de campañas de desinformación y de propaganda en el mundo anterior a Internet. Las organizaciones políticas, sociales, religiosas, siempre controlaron los medios y propagaron mensajes favorables a sus propios intereses. Lo que ha cambiado no es esto. Lo nuevo es que esas organizaciones han perdido el monopolio de la propaganda y lo que antes era privativo de ellas, ahora está al alcance de cualquier individuo. Esto es lo novedoso cuando hablamos de noticias falsas y de posverdad. ¿Pero qué es la posverdad? El diccionario de Oxford la eligió palabra del año en 2015 y la define para referir o denotar circunstancias en las que los hechos objetivos tienen menos influencia en la configuración de la opinión pública que la emoción y la convicción personal. Por lo tanto, tiene que quedar claro que la posverdad no es una cosa concreta, es un estado de ánimo colectivo, un clima social en el que la evidencia de los hechos queda arrasada por la fuerza de las emociones o de las preferencias personales. Cuando el periodista del New York Times le pidió al presidente Trump una valoración sobre el hecho de que en su toma de posesión hubiera menos público que en la del presidente Obama, Trump le contestó que esa noticia era falsa.
Entonces el periodista le mostró una fotografía aérea que evidenciaba que había mucho menos público y el presidente Trump le acusó de difundir fake news. Y sus seguidores empezaron a propagar por las redes que efectivamente, que esa noticia era falsa y que en realidad en la toma de posesión de Trump hubo más público que en la de Obama. Observemos este comportamiento de los partidarios del presidente Trump. No reconocieron la evidencia de los hechos, sino que creyeron lo que querían creer. Esta conducta se denomina sesgo de confirmación y se basa en la teoría de la disonancia cognitiva formulada en 1957 por el psicólogo social Leon Festinger. Dorothy Martin, que era la líder de la secta Seeker, había profetizado un cataclismo que obviamente no se cumplió. Cuando Festinger entrevistó a sus seguidores, comprobó que estos no se rebelaban por haber sido engañados o estafados, sino que buscaban explicaciones y argumentos para refrendar su creencia. El hecho objetivo es que no hubo ningún cataclismo, pero ellos contestaron que eso no significaba que no pudiera haberlo más adelante. Festinger acuñó entonces el concepto de disonancia cognitiva para describir el mecanismo mental por el que una persona siempre buscará una explicación o una excusa que refuerce sus convicciones antes que admitir que estaba equivocada. Una perspectiva similar es la que propone la teoría del efecto de la influencia continuada de Lewandowski, fenómeno según el cual un individuo continúa dándole crédito a una información o a parte de una información que se le ha demostrado que es falsa. Y en ciertas ocasiones el desafío de una creencia puede incluso reforzarla, a la creencia, o potenciarla en lo que se conoce como el efecto del backfire effect o el efecto indeseado o inesperado, ¿no? ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de creencias? Bueno, yo creo que esto daría para un curso más que para una conferencia, pero vamos a ver cómo lo explica Ortega en un texto de 1942 que se titula Ideas y creencias. Cuando Ortega afirma que las ideas se tienen y las creencias se está, nos está proponiendo una distinción entre las ideas que tenemos, que son espontáneas y que él llama ocurrencias, y las creencias, que son ideas con las que contamos para vivir y por lo tanto que no cuestionamos. Puedo tener la idea de salir a pasear, dice Ortega, pero no me pregunto si la calle existirá. Cuento con que la calle está. Y en la medida en que estoy en la creencia de que la calle existe, se me ocurre la idea de salir a pasear. Por lo tanto, las ideas ocurrencias son subsidiarias de las ideas creencia. Se nos ocurren como consecuencia de unas creencias en las que estamos instalados. En mi opinión, esta definición orteguiana de creencia concuerda con la teoría de los marcos referenciales o los marcos conceptuales de Goffman y de Lakoff, que no puedo entrar a desarrollar. Este es uno de los grandes problemas filosóficos de todos los tiempos, la percepción de la realidad de la que se ocupa la fenomenología y que Platón describió en el libro séptimo de la República como uno de los mitos fundacionales de nuestra civilización, como es el mito de la caverna, que todos ustedes conocen. Una lectura contemporánea del mito de la caverna nos permitiría afirmar que los prisioneros de dicha caverna viven en la posverdad. Idéntica confusión nos ocurre a nosotros, idéntica confusión que a los prisioneros. Creemos que lo que vemos en las pantallas es la realidad y no un reflejo impreciso de la realidad o una determinada perspectiva de la realidad. Walter Lippmann, que está en el título de mi ponencia y al que me voy a referir a continuación, fue un importante periodista e intelectual estadounidense del siglo XX que en 1922 publicó un tratado titulado Public Opinion, a mí, en mi opinión, fundamental para entender cómo se forma la opinión pública en las sociedades mediatizadas, la de masas y la sociedad red también. La correlación entre los conceptos de opinión pública y emociones o convicciones personales recuerda inevitablemente a la literatura científica del primer tercio del siglo XX, cuando entra en crisis la llamada sociedad de masas y se toma conciencia del poder de la comunicación social como una especie de gobierno en la sombra, dicen algunos autores, en la que unos ingenieros en la sombra, dice Laswell, serán capaces de dirigir las decisiones individuales y de manufacturar el consentimiento, otro concepto típico de la época. La idea, que en muchos casos supuso la aplicación empírica de los fundamentos teóricos de Freud sobre el subconsciente, consistía en que en un clima social debidamente moldeado por la acción de la propaganda, los razonamientos construidos sobre los hechos verificados, en logos, serían arrasados por mensajes simbólicos que apelaran a emociones primarias del ser humano, el pathos, mermando su análisis racional y provocando respuestas emocionales. En el subsuelo de estas ideas había germinado la desconfianza hacia la capacidad del ciudadano medio para adoptar las decisiones más convenientes para la nación,
Autores como Walter Lippmann y otros del realismo democrático creían, y cito entre comillas, intolerable e inviable la ficción de que cada uno de nosotros deberíamos adquirir una opinión competente sobre todos los asuntos públicos. No existe un ciudadano omnicompetente, dice Lippmann, capaz de decidir lo más adecuado de modo racional, técnico e informado, porque el mundo que debemos afrontar políticamente queda fuera de nuestro alcance, visión y comprensión. Así las cosas, el ciudadano ha solucionado esta incapacidad creando pseudoentornos, es una palabra de Lippmann, pseudoentornos cognitivos, es decir, representaciones del entorno que le permiten formarse una idea cabal, pero ficticia, de aquellos aspectos del mundo sobre los que no tiene experiencia directa. En el capítulo titulado El mundo exterior y las imágenes en nuestra mente, Lippmann explica que la mayor parte de nuestro conocimiento del mundo exterior no procede de nuestra experiencia directa, sino del relato que otras personas nos han hecho de ese mundo exterior. Si hiciéramos un análisis lingüístico de los relatos a los que estamos expuestos, caeríamos en la cuenta de que los mensajes repetidos en la esfera pública acaban creando ontologías que condicionan nuestra visión del mundo. Si la palabra inmigrante aparece una y otra vez asociada a palabras como violencia, tráfico de drogas, delincuencia, violación, etc., nuestra mente asociará inevitablemente estos conceptos, conformando una visión sesgada, en este caso de la realidad, de los inmigrantes. El peligro del relato único no es que sea falso, es que es incompleto. De aquí se infiere una primera conclusión sobre el enorme poder de los medios de comunicación social. El riesgo consiste en que el sistema democrático descansa sobre las decisiones inexpertas del hombre medio, sometido a preguntas para las que no tiene respuestas y ante las que solo puede decidir arbitrariamente, de acuerdo con sus emociones y sus sentimientos. ¿Le conviene a nuestra nación un tratado comercial con China?, se preguntaba Lippmann en los años 20. ¿Qué puede responder el ciudadano medio? Un siglo después, el dilema es el mismo. ¿Debe el Reino Unido permanecer en la Unión Europea o debe abandonar la Unión Europea? Desde el punto de vista técnico, la respuesta es tan compleja, como se está viendo, que solo cabe una respuesta emocional o arbitraria en función de los sentimientos que cada uno albergue en su interior. Pero hay más ejemplos. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Fue la pregunta del 1 de octubre. ¿Qué respuesta cabe sino la emocional? Esta es la razón por la que autores como Lippmann enfatizaron la función social de la prensa como moderadora de la opinión pública, hasta el punto de llegar a afirmar que, en sentido estricto, la crisis actual de la democracia es una crisis de su periodismo. En Meditaciones del Quijote, Ortega explica que la percepción sensible de la realidad, lo que nos llega a través de los sentidos, no es el único órgano con el que el ser humano se percata de lo que acontece fuera de él. En la percepción del mundo exterior intervienen otros mecanismos humanos intelectivos o no sensitivos que nos permiten percibir aspectos de las cosas que están ocultos a los sentidos. Si por ver se entiende una función meramente sensitiva, nadie ha visto nunca una naranja, dice Ortega. Sabemos que su cuerpo esférico tiene 3 dimensiones, de las cuales solo una aparece ante nuestros ojos. Sin embargo, al mirar la naranja, nuestra mente la percibe completa. De donde se infiere que el hombre no ve la naranja, sino que la piensa. Por lo tanto, las cosas poseen una dimensión de profundidad, que siempre quedará oculta a la percepción sensible del mundo exterior. Pero como la percepción incompleta es insoportable para la razón humana, la mente desencadena un mecanismo espontáneo de percepción que le lleva a hacer presente la parte oculta a los sentidos. Ello explica que al mirar la naranja, ésta aparezca completa en nuestra mente y con todas sus dimensiones. Para Ortega existe un mundo patente, el de las puras impresiones, que se percibe sin esfuerzo por medio de los sentidos, y un mundo latente, el de las cualidades, que no pertenecen a los objetos, sino que estos las adquieren porque el sujeto se las atribuye en relación consigo mismo. Oigo el canto del pájaro porque estoy dotado del sentido del oído, pero el canto del pájaro no es lejano. Esta cualidad se la atribuyo yo. Yo hago lejano el canto del pájaro, es lejano respecto a mí. Es el ejemplo que pone el propio Ortega para explicar este fenómeno. Es necesario subrayar, por lo tanto, la existencia de estos 2 planos de la realidad, patente y latente, porque de ello se desprende el doble modo que tenemos las personas de percibir las cosas.
De esta explicación se infiere el principio filosófico de que una cosa nunca es la misma cosa según quien la mire. Y algo más, que junto al ver pasivo hay un mirar activo, que consiste en atribuir a las cosas cualidades no patentes que el hombre percibe en ellas con relación a sí mismo. Y voy terminando y concluyo. Un clima social de posverdad, donde triunfan las noticias falsas, es una amenaza para la democracia, porque la democracia es un sistema político que se basa en la existencia de una ciudadanía libre y bien informada, capaz de tomar decisiones complejas en contextos políticos polarizados. Sin una información veraz, el ciudadano no puede ejercer plenamente sus derechos civiles, ni participar con garantías en los procesos políticos. No existe libertad de elección sin información veraz. Todos los estados democráticos comparten la convicción de que solo con una prensa robusta y rigurosa e independiente es posible garantizar el derecho a la información y atenuar la idea de que la mentira es el mensaje. A pesar de que las acciones de combate contra las fake news comenzaron en 2015, el Eurobarómetro de abril de 2018 aseguraba que el 37% de los europeos recibe noticias falsas diariamente y el 31% una vez a la semana. El 83% de los europeos piensa además que la desinformación es un grave problema para la estabilidad democrática. Y de acuerdo con las previsiones de la consultora Gartner, en 2022 los ciudadanos occidentales van a consumir más noticias falsas que auténticas. Estas cifras nos están señalando el camino que nos queda por recorrer. Si las sociedades democráticas del siglo XXI van a convivir con la mentira, lo único que cabe esperar de una ciudadanía adulta y responsable es prepararnos para defender nuestras democracias. Una evidencia está fuera de toda duda. La información rigurosa, contrastada y verificada es la base para una democracia sólida y consistente. El funcionamiento de la democracia se fundamenta en la confianza y en el conocimiento de los hechos objetivos y demostrados. Sin información verdadera no es posible la libertad y sin libertad no es posible la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Blanco. Has hecho casi temblar mi optimismo antropológico y nos abres unas preocupaciones grandes, ¿no?, sobre el futuro que tenemos que afrontar. Me recordaba tu ponencia, ese famoso diálogo en el Juan de Mairena. Dice, la verdad es la verdad, dígale a Agamenón o su porquero. Y le preguntan al rey Agamenón y dice, conforme. Y le preguntan al porquero, dice, no me convence, porque, claro, el porquero sabe que lo que dice Agamenón la gente lo escucha más, ¿no? Bueno, el emisor, por tanto, también es importante y tenemos que tener emisores de referencia que de verdad puedan transmitir una certeza, ¿no?, sobre el mundo en que vivimos para poder ejercer, como bien has dicho, los derechos democráticos. Interviene, en último lugar, el profesor Jesús Díaz Álvarez. Es profesor de la UNED, de la única universidad de todo el Estado, de toda España. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad de Santiago de Compostela. Sus estudios predoctorales en Alemania se centraron en el archivo Husserl en Friburgo y en la Universidad de Bochum. Hizo su tesis doctoral sobre la historia en la fenomenología y especialmente en la obra de Husserl. Luego ha realizado estudios postdoctorales en la Universidad de McGill en Canadá. Ha sido profesor visitante de las universidades de Santiago, de Vigo, de Columbia, de Rice, de Carleton College, L'Aquila y San Diego. Como he dicho, es profesor titular de Filosofía Moral y Política de la UNED y, además de esta dedicación a la fenomenología, pues es un reconocido especialista en la obra de Ortega y muy especialmente en los temas que tienen que ver con la filosofía política y con la ética en Ortega,
que además ha extendido al estudio de los discípulos, de algunos de los discípulos de Ortega, al estudio de la llamada Escuela de Madrid. Ha publicado numerosos artículos y libros, y aquí nos propone un diálogo imaginario entre Ortega y Rorty. Jesús, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias. Es para mí un verdadero placer estar aquí en esta mesa generacional, porque en realidad es una mesa generacional. Yo creo que cada generación, siguiendo la estela orteguiana, tiene derecho a hacer su lectura de Ortega. Y ya se verá que cada una de las lecturas que aparecen aquí, la mía en concreto, se diferencian también unas de otras, pero quizá ese es el sentido del concepto de generación, pues todas ellas, a pesar de sus diferencias, tienen un cierto aire de familia, al menos quizá en el propio tratamiento del texto, en cómo abordamos al autor. Y en ese sentido me siento muy cómodo en esta mesa, porque además, como dijo Javier, es una mesa de amigos por los que yo tengo una gran estima personal e intelectual, y el corazón y la razón se conjuntan perfectamente en este caso. Paso ya a exponer mi intervención, que va a recoger bastantes o algunas de las cosas que dijeron el profesor Jaime de Salas, Beatriz Font, Ignacio, en fin, Domingo, y algunas de las cosas que han estado flotando, quizá algunos de los conceptos que han estado presentes en las intervenciones también de esta mañana. Y quiero también agradecer, porque sé lo que es estar también en esas posiciones, a Esmeralda, Iván y Andrea, toda la ayuda que nos han prestado. Y paso ya sin más a dar más que diálogo, es un contrapunto entre dos filósofos que en principio suenan como, mezclarlo suena como algo bastante raro. Voy a intentar mostrar que puede salir algo productivo de la mezcla, y que quizá comparten y difieren en muchas cosas, pero comparten algunas que también es de interés mostrar. Y empiezo ya. La ponencia se titula Filosofía, Educación y Democracia, un diálogo imaginario entre José Ortega y Gasset y Richard Rorty. Más bien es un contrapunto. A modo de introducción, la justificación. Quizá me equivoque, pero no me sorprendería demasiado que a muchos de ustedes les resulte raro asociar, que a muchos de ustedes les resultara raro asociar en una mesa como la presente los nombres de José Ortega y Gasset y Richard Rorty. En efecto, ¿qué tienen que ver, filosóficamente hablando, un pensador siempre tildado de metafísico por sus grandes discípulos y ligado usualmente a la fenomenología, con un neopragmatista al que se ha considerado con más o menos razón como uno de los grandes adalides y defensores de eso que se ha llamado posmodernidad? Y si pasamos al ámbito más estrictamente social, educativo, moral o político, ¿qué sentido tiene juntar a un liberal antiutópico que sostuvo con contundencia que en la aleación de liberalismo y democracia que conforma la democracia liberal, que él desde luego defendía, había que desconfiar siempre del sustantivo, y que terminó sus días en posiciones, me parece, claramente conservadoras, caso de Ortega, y un liberal en el sentido estadounidense del término, que se pasó la vida defendiendo la democracia como utopía y la socialdemocracia como ideología política, caso de Rorty? Con respecto a la primera interrogación, en algunos escritos he defendido que es posible hacer una lectura diferente de Ortega, una de carácter historicista, sobre todo a partir de eso que se ha venido llamando segunda navegación. Me parece un Ortega muy fructífero, penetrante y absolutamente relevante para los temas de nuestro tiempo. Un Ortega reclamado como uno de los suyos por el propio Richard Rorty en un lúcido artículo titulado Envidia de la filosofía. Quede el desarrollo de estas ideas para otra ocasión. En relación a la segunda pregunta, me parece que no pocas cosas es posible aprender de los acordes y desacuerdos de ambos pensadores en asuntos educativos, sociales, morales o políticos en momentos como el presente. Y algo de eso es lo que me propongo mostrar ahora. La ponencia consta de dos partes, más una breve coda final. En la primera expondré las ideas educativas de Ortega y su relevancia para la comprensión de su filosofía social y política. En la segunda haré lo propio con Richard Rorty. Por fin, la coda final tratará de espigar algunos de los problemas que emergen de una lectura cruzada de ambos.
Voy a la primera parte. Ortega y Gasset o la educación como instrumento de estabilización social. No creo equivocarme si digo que la filosofía social y política de Ortega ha sido uno de los temas estrella de los estudios orteguianos de los últimos tiempos. El porqué de tal acontecimiento obedece a muy diversos factores. Uno que creo de particular importancia apuntaría a ciertas lecturas de su liberalismo, encajan muy bien con algunas interpretaciones de nuestra tan traída y llevada transición y, por tanto, con una parte crucial de nuestros problemas políticos más acuciantes. Pero más allá de este asunto, que merecería una investigación en sí mismo, pienso, sin embargo, que a pesar de la abundancia de artículos y monografías, el pensamiento político de Ortega, como el de cualquier clásico, dista mucho de estar fatigado o saturado. Y uno de los aspectos que me parecen más prometedores y al que, hasta donde llega mi conocimiento, no se le ha prestado quizá todavía una atención suficiente, está relacionado con la importancia que sus reflexiones educativas tienen en el conjunto de sus ideas sociales y políticas, en particular en su visión de la que a su juicio sería una democracia liberal bien temperada. El asunto es complejo y da para mucho, así que en estos momentos solo trazaré con gran brevedad algunas de las líneas argumentativas principales. El texto en el que me voy a basar es el muy conocido y decisivo a nuestros efectos Misión de la Universidad. Este ensayo, escrito, y la fecha es importante, en octubre de 1930 y en una España atravesada por una profunda quiebra social, económica y política, y que debería leerse siempre en estricta correlación con la rebelión de las masas, este ensayo, Misión de la Universidad, aborda, como su propio título sugiere, cuál debe ser el papel que tiene que jugar la universidad en la sociedad. Se trata entonces de averiguar cuál es la misión de la enseñanza superior en la vida de una comunidad. En la respuesta que Ortega va a dar a esta crucial pregunta está presupuesta, como él mismo indica, su teoría de la vida como realidad radical y, de modo particular, dentro de ella, lo que más tarde, no ahora, será categorizado como creencias, de las que habló Ignacio, es decir, el conjunto de convicciones fundamentales que actúan como suelo sobre el que transcurre la vida tanto individual como colectiva y que, dependiendo de su estado, del estado de esas creencias, garantizan una convivencia razonable y pacífica, permitiendo el crecimiento social y personal, o abren discordias que pueden terminar en estancamiento, inestabilidad, violencia y guerra civil. Sigamos muy brevemente el razonamiento orteguiano. A juicio del pensador madrileño, la Universidad Española y Europea del momento tiene como principales ejes de su actividad, estamos hablando de los años 30, pero valdría yo creo perfectamente para hoy, tiene como eje de su actividad esa universidad la investigación y el profesionalismo. En tal comprensión se ha ido postergando, dice Ortega, sin embargo, en tal comprensión de la universidad dedicada a investigación y profesionalismo, se ha ido postergando, sin embargo, la idea original con la que, a juicio de Ortega, nació la institución universitaria en épocas medievales, a saber, la de transmitir, incorporar y compendiar lo mejor de la cultura habida hasta la fecha. Es decir, la universidad formaba en eso que hoy aparece tan devaluado bajo el rótulo de cultura general. Algo que en aquella época, en la época medieval y siguientes, no era un puro ornamento, sino lo esencial, pues constituía, y esta es la idea clave, el basamento de la convivencia social. Por contra, en la universidad a la que se refiere Ortega, no hay verdadera transmisión cultural, no hay conciencia de que somos, y Javier insistió también en ello, herederos de una tradición que, si está bien articulada, es el humus básico e imprescindible para el desarrollo de una buena vida, tanto individual como colectiva. En tal sentido, el personaje docente que pulula por la universidad orteguiana y, desde luego, por la nuestra, el investigador, en fin, nosotros, el investigador o la investigadora, es retratado por el autor de Meditaciones como un bárbaro especialista, es decir, el mejor ejemplo de alguien superespecializado que lo conoce todo del microespacio del saber que frecuenta, pero también lo ignora prácticamente todo del resto. Y algo parecido ocurre con aquellos que se forman,
vosotros, que se forman, o algunos de vosotros, de los que estáis aquí, que se forman para desempeñar una profesión en esa misma universidad, contaminados por la especialización que genera la investigación de quienes les enseñan y por las demandas sociales, pasan también a engrosar, según Ortega, el grupo de los peligrosos bárbaros especialistas, con el agravante de que estos futuros profesionales, juezas, médicos, economistas, ingenieras o profesores, por citar solo unos cuantos, son quienes van a regir no ya la vida política efectiva de cualquier comunidad, sino que son también quienes suelen conformar el selecto grupo a través del cual fluye mayoritariamente ese intangible siempre presente que está detrás de ella, de la política y de la comunidad, y que Ortega llama el poder espiritual. Este concepto, el de concepto de poder espiritual, de gran relevancia en Ortega y con hondas raíces en Comte, Saint-Simon y el idealismo alemán, designa la presión difusa pero esencial que sobre la sociedad ejercen las creencias básicas de una comunidad. Ahora bien, si quienes ostentan el poder espiritual son bárbaros especialistas incultos, a través de los cuales fluyen creencias no menos bárbaras, estamos abocados sin remedio a lo que nuestro autor designó celebérrimamente como rebelión de las masas. Tal cosa es lo que en efecto está sucediendo, a su juicio, a juicio de Ortega, en la Europa del momento, la Europa de los años 30, con su rosario de revoluciones y dictaduras. Por eso su diagnóstico es que si el viejo continente, y dentro de él España, quiere superar lo que no duda en calificar como estado creciente de barbarie, es esencial volver a rearticular nuestro sistema de creencias y el poder espiritual que ellas acogen, es decir, rearticular el mando. Y eso es propiamente la misión decisiva de la universidad, piensa Ortega, es decir, atesorar y transmitir la cultura, el sistema de valores vivos de cada tiempo, en suma, el conjunto de creencias en forma que atesora una comunidad. Cito Ortega, una cita conocida para aquellos que están en la obra de Ortega, para algunos de vosotros quizá no. Dice Ortega: la sociedad necesita buenos profesionales, jueces, médicos, ingenieros, y por eso está ahí la universidad con su enseñanza profesional. Pero necesita antes que eso, y más que eso, asegurar la capacidad en otro género de profesión, el de mandar. En toda sociedad, continúa Ortega, manda alguien, grupo o clase, pocos o muchos. Y por mandar, y esto es importante tenerlo claro, no entiendo tanto el ejercicio jurídico de una autoridad como la presión e influjo difusos sobre el cuerpo social. Hoy mandan en las sociedades europeas las clases burguesas, dice Ortega, la mayoría de cuyos individuos es profesional. Importa, pues, mucho a esas sociedades, que estos profesionales, aparte de su especial profesión, sean capaces de vivir e influir vitalmente según la altura de los tiempos. Y termina Ortega el fragmento. Por eso es ineludible crear de nuevo en la universidad la enseñanza de la cultura o sistema de ideas vivas que el tiempo posee. Esa es la tarea universitaria radical, la misión de la universidad. Eso tiene que ser antes y más que ninguna otra cosa, concluye Ortega, la universidad. Creo que el fragmento recién leído, y más allá del baile terminológico, ideas, creencias, que no digo que filológicamente carezca de interés, creo que este fragmento ilustra bastante bien el lugar esencial que ocupa la educación, y en particular la educación universitaria, en el conjunto del pensamiento social y político de Ortega. Si tuviera que resumirlo con una palabra, diría que para el filósofo madrileño la labor educativa es eminentemente socializadora y estabilizadora de la comunidad, siendo aquello que permite en última instancia una buena y sana articulación de sus dos componentes esenciales, de la comunidad o de la sociedad, las masas y las minorías. Sobre algunos posibles problemas que surgen de tal planteamiento en relación con la democracia liberal y en conexión con ello del lugar en el que cabría situar a Ortega con respecto al mismo liberalismo, diré alguna cosa al final. Y paso ya muy rápidamente a Richard Rorty.
Richard Rorty o la educación como conmoción y libertad. El filósofo pragmatista o neopragmatista norteamericano Richard Rorty, fallecido en 2007, reflexionó en numerosos textos y entrevistas sobre el entramado filosofía, educación, democracia. Es más, el mismo Rorty, polemista de raza igual que Ortega, participó en no pocos debates sobre el asunto, atrayendo las críticas más o menos furibundas tanto de la derecha académica estadounidense, caso de su antiguo compañero Alan Bloom, como de la izquierda más radical. Para esta presentación, que tiene como objeto cruzar sus tesis con las orteguianas, voy a valerme fundamentalmente, igual que en el caso del pensador madrileño, de un artículo. Lleva por título Educación como socialización y como individualización, y se publicó originariamente en 1989 en la prestigiosa revista Dissent bajo el significativo título Education Without Dogma, Educación sin dogma. Pues bien, en este inteligente y provocativo escrito, el autor de Contingencia, Ironía y Solidaridad, Richard Rorty, sostendrá, siguiendo a su maestro John Dewey, que la educación es una aleación preciosa e inestable de dos elementos que deben combinarse sabiamente, a saber, la socialización y la individualización. La socialización, que puede solidarizarse conceptualmente, al menos hasta cierto punto, con la forma en que el mismo Ortega emplea la palabra, ha de entenderse como la instrucción en el conjunto de creencias que una sociedad determinada ha asumido hasta la fecha como esencial en su modo de ver el mundo y entenderse a sí misma. Tales creencias afectan, desde luego, a nuestra idea teórica del mundo y a nuestra forma de comprendernos en él, pero sobre todo tienen que ver con nuestras concepciones sociales, morales y políticas. Desde esta perspectiva, la socialización de los estudiantes tendría, a juicio de Rorty, como objetivo fundamental familiarizarlos con lo mejor de la tradición propia a través, entre otras cosas, de la lectura y trabajo con libros y obras que se consideran imprescindibles, es decir, verdaderos clásicos en la forja de la sociedad correspondiente. En este sentido, la socialización en estas creencias que sustentan la médula social debería concentrarse en unos currícula relativamente rígidos donde nada culturalmente imprescindible quedara fuera. Ahora bien, se pregunta Rorty, ¿cuál es el espacio más adecuado para instruir en la propia tradición? O puesto de otra manera, ¿qué institución educativa debería proporcionar la socialización necesaria en toda comunidad? Y su respuesta es que el lugar apropiado para llevar a cabo esta tarea es la escuela primaria y el instituto. Al finalizar la enseñanza secundaria, piensa Rorty, todo estudiante debería estar familiarizado con la narrativa o narrativas que han cuajado el suelo espiritual que pisa y sobre el que se mueve ese estudiante, muchas veces de forma poco o nada consciente. Pero una vez realizada esta tarea, la tarea de instrucción, de socialización en la escuela primaria y el instituto, ¿cuál debería ser la labor de la universidad y de los colleges? En suma, ¿cuál tendría que ser, según el filósofo pragmatista, la misión de la universidad? Y el meollo de la respuesta, después de algunas coincidencias, no puede ser más contrario a la tesis orteguiana. Después de rechazar explícitamente, igual que Ortega, que la educación superior deba estar orientada de modo primario al profesionalismo o a la formación de investigadores, esto también lo rechaza Rorty, que la universidad no se debe dedicar a eso de modo primario, sostendrá que la universidad ha de tener como tarea fundamental la exploración y búsqueda de la propia identidad personal y comunitaria. Una identidad que necesariamente pasa por la revisión y posible impugnación del sistema de creencias aprendido en el proceso de socialización. Es lo que Rorty denomina individualización o proceso de individualización.
En efecto, el propósito ahora no es enseñar una doctrina o verdad redentora, no se trata, como en el caso de la socialización, de formarse explícitamente en una tradición. Tampoco, y en esto, como ya señalé, coincide con Ortega, la universidad debería estar ahí en primer término para formar especialistas o profesionales o crear una élite que se ciña a un campo de trabajo muy específico y prácticamente incomunicable, excepto para los iniciados, sino que su principal cometido para Rorty tendría que ser crear un espacio en donde quien lo visite quede conmovido, turbado, removido en sus convicciones más granadas y tenidas por verdaderas, y se haga, nos hagamos, os hagáis los estudiantes, preguntas precisamente sobre los impensados más o menos explícitos, sobre las creencias que se han asentado en el proceso de socialización y que conforman el humus con el que toda sociedad y todo individuo construye su identidad. Expresado de otra forma, la educación universitaria es para Rorty no tanto el ámbito de la instrucción como el de la libertad, un espacio peculiar, inusualmente abierto, que se torna imprescindible, pues es o debería ser el caldo de cultivo propicio para el florecimiento de la imaginación, la creatividad, la crítica. Sin esos preciados bienes inmateriales, las comunidades democráticas y los humanos que las habitan se estancan y entran en crisis al ser incapaces de hacer frente a los retos siempre renovados que se nos presentan. Y de nada vale hacer pasar por natural, verdad inamovible o estructura última de lo realmente real, aquello que en realidad no es nada más, pero tampoco nada menos, que un conjunto de consensos contingentes o creencias cuajadas en una tradición. En momentos de crisis, las tradiciones deben reinventarse, modificarse, muchas veces arrumbarse en partes tenidas hasta entonces por esenciales, pues en tales momentos, en esos momentos de crisis, y creo que estamos en uno de ellos, en esos momentos de quiebra, lo que se suele cuestionar es precisamente la propia tradición, las mismas creencias que nos habían sido inculcadas en el proceso de socialización. Es entonces el momento, piensa Rorty, de la imaginación y la creatividad bien temperadas. Solo ellas pueden alumbrar nuevas metáforas, recrear la tradición, redefinir nuevos vocabularios en los que, siempre con fecha de caducidad, podamos ponernos de acuerdo a nivel colectivo y buscar nuestro propio encaje en el mundo. Estimular en los alumnos esa chispa crítico-creativa, encarar la vida propia y la de la comunidad desde la imaginación y la libertad es para Rorty la principal misión de la educación universitaria y sus profesores en una democracia liberal. La buena salud de una sociedad que aspira a ser cada vez mejor estaría, a su juicio, muy estrechamente ligada a esta labor. Y termino ya, son 2 paginillas a doble espacio, o sea que va muy rápido, sobre la coda final. Coda final. José Ortega y Gasset y Richard Rorty. La desconfianza del liberal conservador frente a la utopía democrática del liberal. Permítanme ahora, en los escasos minutos que me quedan, recapitular lo esencial y señalar algunos puntos que quizá merezcan ser discutidos. Empezando por Ortega, mi lectura de misión de la universidad ha tratado de mostrar algo que quizá no se destaca como debiera, a saber, el papel fundamental que el pensador madrileño asigna a la educación en su filosofía social y política. Tal y como yo lo veo, la educación universitaria tiene, para Ortega, el cometido de estabilizar lo social, manteniendo en forma el suelo de creencias sobre el que viven los individuos y la comunidad. Se trata, en el fondo, de instruir a un personaje que ha salido también ya por aquí, de instruir al humano masa, el humano medio, para que se genere en él la admiración natural por lo excelso y se produzca un buen engrase entre masas y minorías, única manera para Ortega de tener una sociedad sana. Desde esta perspectiva, es normal que en el modelo orteguiano universitario prime la socialización y no aparezca prácticamente nunca ninguna descripción del mismo, de ese modelo, que incluya palabras como libertad, crítica, desacuerdo, imaginación. Y eso a alguien contemporáneo le suena raro, por lo menos a mí, no voy a generalizar. Es como si Ortega quisiera ahuyentar el peligro de la discordia que él ha vivido sucesivamente,
tan de cerca y pensara que tales asuntos problemáticos no están para ser discutidos en sentido estricto por tal humano medio. De algo habló también en sentido Ignacio. El desacuerdo debería disponer entonces, creo yo, según Ortega, de otro espacio de recepción y de otros interlocutores, las minorías electas responsables. Solo así será posible afrontar el desacuerdo sin que la confrontación llegue al grueso del cuerpo social y sea susceptible de degenerar en violencia. Llegados a este punto, creo, como he señalado varias veces en otros lugares, que la teoría social orteguiana resulta en ocasiones, me lo parece a mí, demasiado organicista y adolece de serios problemas. Si tuviera que resumirlos en un par de ellos, diría que su principal talón de Aquiles está en la verdadera asunción de la inextinguible y creciente pluralidad humana dentro de una misma comunidad y en la aceptación de la igual capacidad de todos los humanos para el juicio político. Tal cosa lleva, según creo, y sobre todo en el último tercio de su vida, le lleva a Ortega a posiciones políticas, creo yo, cada vez más conservadoras, que, si no estoy equivocado, mirarían con profunda desconfianza todo aquello que significara ensanchar los márgenes de representación en las democracias liberales. En el caso de Rorty es justamente el contrario. El caso de Rorty es el contrario. Como hemos visto, la educación superior es para él el ámbito de la controversia, la impugnación, la creatividad, la imaginación, en suma, el espacio de la pluralidad y la individuación. Su tesis se funda últimamente en la idea de que solo un espacio de disenso lo más abierto posible, por decirlo en los términos de mi querido maestro recientemente fallecido Javier Muguerza, solo un espacio de disenso lo más abierto posible tiene la capacidad de formar individuos que puedan salir al paso de los continuos retos con los que se va a encontrar ese experimento prometedor, esa utopía emancipatoria que es la democracia liberal. Se trata aquí de abrir y no de cerrar, de confiar, aunque sea con talante pesimista, y no de desconfiar en el paradójico y contradictorio animal humano. Es verdad que Rorty, quizá en parte por los tiempos relativamente más amables en los que vivió, pudo permitirse algunos lujos esperanzados que posiblemente a Ortega le estaban vedados. No lo sé. Lo que sí me atrevería a recomendarles es que lean cruzadamente a ambos pensadores en estos y otros muchos asuntos. De un liberal conservador inteligente y de un liberal socialdemócrata no menos capaz, creo que podemos aprender mucho en tiempos de crecientes nubarrones. Muchas gracias. Querido Jesús, para que entiendas la broma, empiezo diciendo que comparto el fondo esencial de tu exposición, hasta el punto que me estoy planteando, escuchar a los alumnos, por favor, que este año, en vez de hacer un examen sobre certezas, vamos a hacer un examen sobre dudas. Sería, la verdad, que una experiencia muy interesante, ¿no? Preguntaros sobre las dudas que os ha generado el curso más que sobre las certezas. Aunque lo mejor, posiblemente, en mi tradición institucionista, con don Francisco Giner de los Ríos, sería prescindir del examen, aunque es difícil, en grupos tan amplios. Has utilizado la palabra, esa palabra que tampoco les gustaba a los institucionistas, instrucción. No había que instruir, había que educar. Había que educar a los alumnos y había que educar a la persona concreta, ¿no? A ese niño que siente, ríe y llora, decía don Francisco Giner de los Ríos, y lo reflejó muy bien una discípula de Ortega e indirectamente también una discípula de la Institución Libre de Enseñanza como María Zambrano en su libro Persona y Democracia, porque la democracia nunca puede olvidar a la persona concreta, al ciudadano. Los políticos tienen la manía de hablar de la ciudadanía como un todo homogéneo y olvidan al ciudadano concreto. Bueno, hemos ganado algo de tiempo, me da pena no abrir un poco el diálogo al público, así que les pediría que, si quieren preguntar,
hagan preguntas muy breves, muy concisas, y agruparíamos las que hubiera, 3, 4, 5 preguntas, pero en ese modelo, y luego responderían los ponentes. Si alguien quiere intervenir, ¿o estáis ya todos agotados? ¿Ah? Bueno, creo que entonces les invito a... Perdón. Si da el micrófono... Sí, gracias. Sí, solo hacer un comentario que no es una pregunta, por eso me he reservado, si no había más preguntas, pues me tomo el tiempo. Comentarle que tenía mucho interés en oír su exposición sobre el cosmopolitismo en Ortega y veo que participa de la idea que predomina en el siglo XIX. Yo solo quería comentarle que el origen del cosmopolitismo en su origen clásico, es decir, a partir de la condena de Sócrates, lo que han perdido un poco la orientación en cuanto a que lo que se decide es que las guerras que hay entre los seres humanos se evitarían con la toma de decisiones inclusiva. Sin embargo, estos señores ya han perdido el norte, que esa es la referencia inicial, y están hablando de un nacionalismo con un cosmopolitismo cuando los otros hablaban de logos, que es decir, que había un entendimiento entre las personas por el hecho de ser personas. Y esto precisamente en China, que es abundante el cosmopolitismo, tal que en Mozi, en Confucio, pues es un concepto que se mantiene. Sin embargo, en el siglo XIX no. En este sentido, es decir, hemos perdido el norte de cuál es el problema humano, que es decir, que no solo producimos para servir, sino para dañar. Y eso no se puede exponer. Por eso las fake news son fake news, las del Facebook o las que nos emite el gobierno, porque no puede darnos cuenta de sus propósitos dañinos frente al otro. Y por último, bueno, que quería unir el primer ponente y el segundo, pero no quiero tomar más el tiempo, solo quería, en fin, en cualquier caso, yo esta es la impresión que he sacado de esta visión que predomina en el XIX, que creo que hay una confusión a partir del cosmopolitismo de Kant, que creo que ha perdido la orientación o el norte respecto a lo que estaba en juego con el cosmopolitismo. Es todo, gracias. Lo siento si no es una pregunta así muy concreta, pero si quieren comentar los ponentes, pues por muchas gracias. Creo que Domingo... Sí, tiene razón. Es decir, en el fondo lo que está haciendo, lo que quería presentar yo y lo que está haciendo Ortega es utilizar esa idea del cosmopolitismo que toma de los estados nacionales, de las teorías europeas. Para empezar, es un cosmopolitismo europeo. Y para empezar se refiere únicamente a cuestiones que le permitan a Ortega sustentar esa idea europeísta de un fondo común, y para eso se sirve del cosmopolitismo, del humanismo en muchos casos, ¿no? Pero tiene usted razón que es algo muy concreto y es un concepto muy cerradito de cosmopolitismo, sí, lo que están utilizando, sin duda, sin duda. Bueno, muchas gracias. Terminamos la sesión larga e intensa de la mañana y les invito a todos a sumarse a las 5 de la tarde en el Salón Polivalente, en la planta de abajo, enfrente de la biblioteca. Tenemos una primera mesa redonda sobre la democracia, el auge y la crisis de la democracia en Europa entre guerras, centrado principalmente en la República de Weimar y en el debate importantísimo que se produjo entre Kelsen y Carl Schmitt, con los profesores Javier Tajadura Tejada y Josu de Miguel Bárcena, que nos han acompañado toda la mañana y que se lo agradezco muy especialmente, y con el profesor Joaquín Avellán, que todos ustedes, especialmente los alumnos, conocéis porque es profesor de esta facultad. El profesor Benito se disculpa porque ha tenido un problema de salud y no va a poder estar esta tarde. Y les invito también muy especialmente a la clausura a partir de las 7:30 de la tarde con el intelectual Rob Riemann, que va a tener un diálogo con Fernando Vallespín, con el politólogo, profesor de la Autónoma, sobre los desafíos de la democracia en nuestro tiempo, en nuestra época, los desafíos que nos enfrentamos en este momento, en torno a un libro que acaban de traducir al español, que es La lucha contra nuestra época, sobre el fascismo y el humanismo. Muchísimas gracias, nos vemos luego.